Muy buenas, mis amigos de YouTube. Bueno, pues hoy en este vídeo vamos a desmontar esta herramienta, este Rotary o amoladora recta, que es su nombre, y vamos a ver qué tiene en el interior. No está rota, no le pasa nada, simplemente vamos a desmontarla, a ver cómo funciona y a ver qué tiene dentro. Bueno, pues para esto, para desmontarla, lo primero que tenemos que hacer es sacar las escobillas, también llamados carbones. Al ser un motor universal, pues tiene escobillas. Pues a escobillas con la propia llave que incorpora la máquina, pues la giramos. Simplemente desenroscamos, sacamos el taquillo de plástico y aquí vemos el orificio donde va el carbón, que vemos que sale sin problemas. Bueno, esto no tiene mayor misterio. Pues con la otra pues hacemos exactamente lo mismo, la misma operación. Le damos, lo giramos usando esto, la llave, la propia llave, como si fuese un destornillador, y girar el taco sale y ahí tenemos donde va la escobilla, y la escobilla pues sale sin problemas. Bueno, esta ya está, ha empezado a gastarse un poquito, pero bueno, todavía sirven. Bueno, pues el próximo paso, vamos a quitar, aquí tenemos el mandril, y este es el freno. Pues dejamos presionado el freno, sacamos el mandril y sacamos esto, que es intercambiable. Las puntas estas son intercambiables, son de diferentes diámetros, depende con la herramienta que vayamos a mover. Y sacamos esta pieza que sale a rosca sin problema. Y aquí tiene 6 tornillos. Vemos aquí ya el motor se mueve y ahí dentro, si podemos ver, se puede ver el colector. Y estos tornillos, pues con un destornillador de estrella tipo Phillips, pues se desmontan sin problema. Y una vez que hemos retirado los 6 tornillos, aquí los tengo yo puestos en un imán para evitar que se te pierda, pues ya podemos levantar la tapa, no sin antes, pues tenemos que desmontar este soporte que sirve para colgar la herramienta. Bueno, pues ya tenemos todo esto desmontado, y con la propia llave vamos a hacer aquí un poquito de palanca para poder desencajar la tapa. Ahí ya sale, la tapa ya está desencajada y ya tenemos a la vista todo el mecanismo, que como vemos es muy sencillo, muy sencillo. Aquí está el motor, que es el motor tipo universal. Esto se puede sacar sin ningún problema. Ahí vemos un rodamiento, ahí vemos el segundo rodamiento, y extraemos el inducido, que como vemos el inducido está en bastante buen estado. Aquí en el colector no se aprecia signos de quemado, tampoco en las bobinas. Y aquí tiene un ventilador para refrigerar el motor, y en la parte delantera y en la parte trasera vemos que tiene un rodamiento. Bueno, aquí tenemos el detalle del freno, del bloqueo, y vamos a ver cómo funciona. Bueno, vamos a poner solamente el inducido en su sitio, solamente el inducido. Y ahí vemos que tiene mecanizado el eje, como si llevara una chaveta, es un chavetero. Bueno, pues es el chavetero, vemos que no solamente tiene uno, tiene dos. Al pulsar aquí se queda trabado el eje del inducido y no gira, y de esta manera pues se puede bloquear el motor entero
para poder cambiar la herramienta. Es un sistema un poco cutre, pero da buen resultado. ¿Ves? Los rodamientos están perfectamente bien. Y aquí tenemos el estator con las dos bobinas inductoras y aquí tenemos los portaescobillas. Uno. Y aquí está el otro portaescobillas. Vamos a sacarlo, que se vea todo bien. Bueno, aquí vemos que los portaescobillas pues tienen en los cables, tienen un toroide de ferrita y el cable está hecho una bobina, está devanado. Esto, aunque parezca una tontería, esto tiene bastante importancia porque esto es un filtro. Estos son filtros, ya que estos motores universales emiten gran cantidad de interferencias de parásitos radioeléctricos y con esto pues en parte se atenúan esos parásitos o ruidos. Bueno, pues aquí ya está la parte la parte del motor. Y esta es la parte electrónica, porque este aparato tiene un regulador de la velocidad de giro del motor. Bueno, pues entonces yo lo que voy a hacer ahora va a ser separar estas dos clavijas que unen la placa electrónica, la placa de regulador de velocidad, el dimer, a el motor. Bueno, y esta una. Y la otra. Y aquí ya tengo el estator del motor, pues ya lo tengo totalmente separado. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Y vamos a proseguir con el desmontaje de la parte electrónica. Una parte tiene un selector y a partir de aquí ya es cuando hace el clic el max, que es cuando gira a plena velocidad. Y aquí tiene el interruptor general que lleva un bloqueo. Bueno, vamos a desmontar el cable de alimentación. Separamos el plástico de su guía y con esta herramienta voy a ver si puedo sacar los cables, que vemos que sí. Retiramos el cable marrón y ahora vamos a hacer lo mismo pues con el cable azul. Bueno, y este no quiere. Voy a tener que ir a por un destornillador plano. Bueno, pues con este pues finalmente pues lo hemos conseguido y el cable fuera. Bueno, vamos a apretar esto un poquito, no vaya a ser que se nos caiga, y ya hemos desmontado el cable y ya tenemos una cosa más fuera. Bueno, vamos a sacar el interruptor. Pues el interruptor, simplemente tirando de él, vemos que aquí tiene un resorte. Conviene no perderlo para luego volverlo a montar perfectamente. Bueno, el interruptor en sí es este negro, que esto se desmonta fácilmente. Simplemente tirando de él, pero claro, cuando te deja ahí. Ahí. Bueno, ya tenemos el interruptor, no perder nunca estos capuchones. Y vemos que aquí, para desmontar la placa del regulador de velocidad o dimer, aquí vemos que tiene un tornillo. Vamos a enfocar un poco para verlo. Aquí tiene un tornillo, pues esto lo extraemos con
destornillador de estrella. Lo dejamos ahí en el imán y esto ya pues debería de salir, y exactamente sale. Y aquí tenemos el dimer o regulador de velocidad. Esto pues la verdad es que no hay que extenderse mucho, porque esto es como los reguladores de velocidad que hemos hecho para corriente alterna con un triac. Aquí vemos el triac. Aquí hay una bobina de filtro, una inductancia de filtro. El diac, este pequeñito que lo vemos aquí en azul, tenemos el diac, el condensador de mando, la resistencia y el potenciómetro con interruptor. Y aquí tenemos a la entrada pues un condensador de poliéster que hace de filtro y una bobina de inductancia de entrada, que junto con estos toroides que están aquí devanados pues forman los filtros de esta máquina eléctrica. Bueno, en este caso esto está en buen estado y lo vamos a aprovechar, pero vamos, esto lo podéis usar para hacer un control de velocidad de motores o bombillas para corriente alterna. Lo podéis utilizar perfectamente si tenéis alguna herramienta de estas que esté mal, que esté rota. Bueno, pues aquí la tenemos, todo totalmente despiezado. Bueno, pues una vez desmontado vamos a comprobar que todo esté bien, paso por paso y punto por punto. Bueno, lo primero, el cable. A ver, normalmente cuando el cable de alimentación está defectuoso, pues la máquina, la herramienta, pues no funciona en absoluto. Bueno, pues para conectar el cable, vemos este cable no tiene toma de tierra porque la carcasa de la máquina es de plástico, tiene doble helamiento y no es necesaria. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es comprobar el cable. El polímetro, pues ponemos las puntas, sondas o puntas de prueba donde corresponda, y vamos a seleccionar la medición de continuidad. Lo que vamos a hacer es ver si está cortado o no está cortado. Bueno, pues seleccionamos el medidor acústico de continuidad, que es este, y entonces pues en uno de los cables cogemos uno de los cables y la clavija. Bueno, pues vamos, por ejemplo, el marrón, y aquí la clavija, pues tocamos con una de estas puntas y vemos que el polímetro suena y la otra no suena. O sea que este que está mirándome a mí, esta patilla que está mirándome a mí, suena con el marrón. Entonces con el azul no tiene que sonar. Y con el otro debe de sonar. Y aquí vemos que el cable está en perfecto estado. Bueno, pues la segunda prueba que se hace es, una vez que tenemos descartado que sea el cable de alimentación, pues lo que nos queda es mirar el interruptor. Vemos, el interruptor tiene dos posiciones, 0 y 1, on, off, encendido y apagado. Bueno, este, por ejemplo, tiene un muelle para que no se quede trabado en la posición de funcionamiento, y que lo haga por medio del muelle, y este seguro, vemos que tiene la forma del candado. Y entonces yo, cuando libero este seguro, clac, el interruptor automáticamente vuelve
a su posición. Bueno, pues la comprobación es muy simple también. Pues hacemos como antes, lo podemos hacer en resistencia o en este caso, como no queremos medir resistencia, pues lo hacemos con el medidor acústico de continuidad y al ser un interruptor normalmente cerrado, ahora mismo no tiene que dar continuidad. Sin embargo, yo lo pulso y ahora sí que pita. Ahora ya tenemos descartado que sea el interruptor, es decir, el interruptor ahora vemos que está perfectamente bien. Ahora vamos a ver cómo se comprueba el inductor. O sea, el devanado de campo, pues lo primero pues es una inspección visual de que las bobinas pues no tengan recalentamientos, no huela quemado, no se observen zonas enrojecidas o recalentadas o quemadas. Bueno, en este caso el estator está perfecto. Este estator está perfecto. Bueno, es un motor universal, tiene dos bobinas. Aquí el recorrido de la corriente, como vemos, las bobinas viene por aquí. Aquí tenemos de la red. Hace el recorrido por esta bobina, sale por un portaescobillas. Del portaescobillas atraviesa el inducido, del inducido por la otra escobilla y vuelve a cerrar circuito por esta. Bueno, aquí vemos que, por ejemplo, esta y esta corresponden a una misma bobina, con lo cual la que esta y esta corresponden a la otra bobina. Bueno, pues esto simplemente vamos a hacer dos pruebas. En primer lugar, la continuidad. En este caso podemos hacerlo perfectamente con resistencia. Bueno, esta bobina de aquí, pues medimos del portaescobillas aquí a este terminal. Ahí. Joder. Y vemos que nos marca una resistencia de 48,7 ohmios. Bueno, pues en esta otra pues tenemos que tener una resistencia similar. ...47,7 ohmios es prácticamente lo mismo. Y vamos a hacer también pues una prueba de aislamiento. Entonces, con una pinza, a ver si tengo un sitio aquí, por ejemplo, ahí, que toque la armadura y vamos a ir tocando los cables y esto tiene que marcar siempre infinito o overload. Esto no ha sido el polímetro, ha sido el reloj. Y ahí vemos que el aislamiento de los devanados del estator es bueno. Yo ahora mismo si toco aquí, pues debería... que hay algo aquí. Claro, así va, así mañana. Bueno, vamos a repetir la prueba porque he enganchado una pinza que no era. Bueno, primero tocamos y vemos que aquí sí que marca continuidad. Y tocando aquí no debe marcar. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Tampoco. Y ya está. Bueno, el error que he hecho es que había conectado una pinza a la punta de prueba del polímetro que no era. Pero bueno, vemos que ahora sí, porque estoy tocando la armadura.
y esto se puede decir que el estator está perfecto. Bueno, las escobillas, que esto es una de las primeras cosas que hay que mirar también, no están en su mejor momento, pero están bastante bien. Todavía le quedan bastantes horas de funcionamiento a la máquina. Bueno, pues el inducido tiene muy buena pinta, está bastante bien, los rodamientos giran bien, el colector no se aprecia signos de puntos rojos ni quemados, ni zonas de quemazón, no se aprecia nada, está perfecto. Tiene muy buena pinta. Bueno, pues el inducido pues se le puede hacer. Bueno, vamos a apartar esto. El inducido es pequeñito. Pues se le puede hacer una prueba de aislamiento tocando una a una las delgas del colector. Vemos que aquí sí que marca, ahí he dado en el rodamiento, y tocando una a una las delgas del colector, pues no nos debe dar, el aparato de medida no nos debe dar nada. Esto, pues, si no se dispone de un polímetro, pues también se puede hacer con una lámpara en serie, con una lámpara de pruebas. Y los cortocircuitos en 3 piras, pues con el zumbador y una hoja, pues vamos dando la vuelta, y en cuanto vibre, en cuanto aparezca vibración, pues entonces el inducido pues estaría defectuoso y habría que cambiarlo o bien rebobinarlo. Bueno, pues ahora ya lo único que nos queda ya es probar el dimmer. Probar el dimmer, vamos a probarlo de la siguiente manera. Bueno, con el mismo cablecito de alimentación, pues vamos a alimentar la placa del dimmer. Ahí. Bueno, aquí mucho cuidado cuando lo conectemos, que esto nos va a dar tensión. Bueno, pues aquí este interruptor pues vamos a tener que puentearlo, porque si no no va a funcionar. Bueno, pues una vez que tenemos conectado, pues cogemos 2 pinzas Bueno, y aquí en las salidas, que estas son las 2 salidas, pues esto, sobre todo mucho cuidado que no se toquen. Aquí no me gusta cómo caza las perrillas, porque están muy juntas, así. Y las unimos pues aquí a un motor que tengo yo de prueba, que es simplemente para probar. Y esperemos que no nos dé ningún calambrazo ni nada parecido. Bueno, antes que nada, pues tenemos que puentear esto. Puentear estos dos cables que van al interruptor. Bueno, pues lo acabo de conectar a la tensión y ahí vemos cómo gira. Aquí mucho cuidado no tocar la llave esta, porque esto que voy a hacer tiene cierto peligro, y simplemente
tenemos que observar, si el motor gira. Y vemos que aquí el dimmer está perfectamente. Bueno, vamos a desconectarlo de tensión. Y ya podemos quitar todo, quitar el motor de prueba. Quitar esto. Y todo lo demás. El montaje de la chisma esta, pues comienza por el dimmer de la placa electrónica. Bueno, aquí tenemos el tornillo que solamente lleva uno. Pues esto lo encajamos aquí en su sitio. Vemos que ahí donde llevaba la ruleta que acciona el potenciómetro, ahí ya está completamente encajado en su sitio con el destornillador imantado. Pues no tenemos más que fijarlo en su lugar, y vemos que esto puede girar perfectamente. Bueno, vamos a montar el interruptor. Bueno, el interruptor hay que tener mucho cuidado con la posición, porque esto va accionado por este otro, y lo vamos a meter aquí. Bueno, vamos primero a colocar las patillas, y esto encaja aquí en su sitio. Ahí va. Vale. Bueno, pues lo próximo, el resorte. Pues cogemos el muelle, lo metemos en su sitio y ahí. Vemos la posición del muelle, muy importante. Y ahora metemos el interruptor, que, como ya he dicho antes, vemos que esto es normalmente cerrado, y aquí tenemos la cresta que acciona el interruptor. Entonces yo, cuando lo quiero encender, lo echo para adelante, y al echarlo para adelante, ve, ya ahí está encendido, Quito el seguro, tiene aquí el pulsador de seguro, y ya está nuevamente apagado. Vemos, es muy fácil y no presenta ningún tipo de complicación. Bueno, pues una vez hecho esto, vamos a montar el estator. Bueno, pues el estator, aquí vemos a los portaescobillas, y la posición del estator es esta, pero tenemos que montarlo todo. No se puede montar el estator por separado y luego el inducido, porque tiene que ir todo junto. Entonces, pues tendremos que meter el inducido en su sitio, y la posición correcta del estator se la da el propio inducido. Esto es muy importante, ahí, que encaje, sobre todo que encaje, porque es que si no, luego es muy difícil de volverlo a montar. Y una prueba de que ha encajado es que el inducido gira libremente y sin complicaciones. Bueno, aquí tenemos un montón de cables, historias. Bueno, pues aquí los cables, tenemos dos cables, que estos van a la salida del dimmer, que vamos a ver si lo apreciamos mejor, que son estas dos terminales.
donde hemos hecho antes la prueba, pues exactamente estas son. Están los terminales, pues da igual como lo conectemos, da absolutamente igual. Motor girará como tiene que girar. Luego, por casualidad, vamos a probar a invertir las conexiones a ver si cambia el sentido de giro o no gira. Bueno, pues esto quedó ya metido en su sitio. Bueno, y ahora vemos que como disponemos de muy poquito espacio, bueno, vamos a tratar de meter los filtros, es decir, los toroides, vamos a tratar de meterlos por aquí, pero al mismo tiempo que no nos estorben. Vamos a tratar de meterlos por aquí, que no estorben, pero que dejen el aparato, que lo dejen funcional. Si no, mal asunto, que no estorben y que no hagan cortocircuitos. Este, por ejemplo, lo podemos meter aquí. Y el carboncillo, el soporte del carboncillo, pues esto va roscado, ¿no? Entonces esto va, sí. Aquí va la rosca, pues entonces esto tiene que ir así. Aquí, por ejemplo, lo vamos a meter así. Y esto lo vamos a esconder bien por aquí. Sobre todo aquí, que no toquen el rodamiento, porque si tocan el rodamiento, mal apaño. Ahí se queda bastante bien, aquí no interfiere para nada. Ahí no toca para nada. Que tampoco el carbón, es que aquí no se está viendo nada. Toque, aquí no puede haber nada tampoco, no puede haber cable ni nada, porque ahí es donde va el carbón, donde va la escobilla. Y esto sobre todo también el interruptor que pueda ahí funcionar. Y ahí vamos a tener que bajar un poquito más el toroide, ahí. Bajamos un poquito más el toroide. Así. Para que no interfiera con el movimiento del interruptor, si no la liamos. Y vemos un detalle, aquí los cables de las bobinas, como de las escobillas, aquí van metidos, los he metido por aquí, por estas ranuras, y hay que mantenerlos siempre lejos del rodamiento, del rodamiento y del colector y de las partes que giran. Bueno, ahí vemos ya todo montadito, todo ya en su sitio. Sobre todo los cables que no pellizquen, que no toquen las partes móviles como el colector o los rodamientos, y entonces ya pues se puede poner la tapa. Esto es muy puñetero, porque si hay algo que no encaja bien, pues hemos tenido suerte de hacerlo a la primera, porque esto no suele salir a la primera. Es muy puñeteros, las máquinas son muy puñeteras, y bueno, y me cago en la puta que no he puesto el cable. Ahora me toca volver a sacar la carcasa y poner el cable. Vaya. Bueno, ya por fin he puesto el cable. El motor gira bien. El interruptor funciona bien y también el dimer. Bueno, pues entonces vamos a poner la corona esta que mantenga sujeta la carcasa, y vamos a poner los 6 tornillos que hemos quitado anteriormente. Así con el imán, de esta forma pues no se caen.
Bueno, vamos con el montaje de las escobillas o carbones. Pues esto, las escobillas aquí solo pueden tener una posición, que es esta. Metemos el carbón y aquí hay que mantener esto aquí sujeto, o mejor aún, lo metemos así de esta manera. Así de un lado, que vemos que va mejor, porque es que esto tiene un sistema que han hecho aquí de que no sé por qué lo habrán hecho, pero bueno, es el que hay. Y bueno, esto se rosca a tope, vemos que gira y vamos a hacer la otra pues exactamente lo mismo. Esto es lo que decía yo, tiene el sistema este de resorte del carboncillo, y al meterlo luego, cuando quiero yo meter el... bueno, esto no. Esto, pues es lo que te cuesta mucho trabajo. Y por eso lo que he hecho antes es... ahora no, porque se me ha caído al suelo. Pero intentar meter ahí el casquillo junto con el tope que sujeta el resorte del carbón, la escobilla. Le damos una vuelta para ver si está bien. Perfecto. Y ponemos el mandril. Y el último toque pues sería el asa. Y ya probar.